Pues buenas noches, buenas tardes, la hora que sea, en este momento en que se conectan con nosotros. Pues bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de discusión, de debate, a este seminario, o lo que pretendemos ser un seminario permanente, en donde podamos fomentar precisamente eso, la construcción de un pensamiento crítico, de un pensamiento libre, donde si bien cada uno es responsable de sus planteamientos y sus dichos, eso no implica que esta construcción sea colectiva. Vivimos tiempos muy interesantes, tiempos convulsos, tiempos de cambio en muchos sentidos y en muchas dimensiones de nuestra realidad actual, tanto nacional como a nivel mundial. Y este tipo de espacios consideramos son necesarios, que entre más libres, entre más diversos, entre más críticos, mucho mejor para todos. Y bueno, hoy vamos a entrar a otro tema. Vamos a seguir la dinámica que ya inauguramos en nuestra primera sesión grabada, que hemos mostrado al público, que básicamente es una exposición por parte, en este caso, de los compañeros Teresa Lechuga y Arturo Ramos, y de ahí, después de la exposición, pues el intercambio de opiniones. No en la idea de llegar a conclusiones, porque repetimos, este es un espacio libre, aquí las conclusiones las asume cada quien, para alimentar básicamente eso, la reflexión y la crítica. Pues sin más, le doy la palabra a los compañeros Teresa Lechuga, compañero Arturo Ramos, y adelante con el tema. Va a tener un video que nos va a servir para introducir la temática y a partir de ahí poder hacer una buena discusión. Vamos a compartir la pantalla enseguida y confiamos que funcione porque todavía la tecnología de repente puede traicionarnos o nosotros mostrar nuestra incompetencia. Pero adelante. ¿Qué tal? Somos Arturo Ramos y María Teresa Lechuga. Hoy aquí comentándoles un artículo titulado Luces y sombras de la vía democrática al socialismo que escribe Martín Mosquera en la revista Jacobin América Latina. El autor del artículo remarca que el debate sobre la estrategia ha resurgido en los últimos años y la llamada vía democrática al socialismo cobra centralidad como enfoque alternativo tanto a la socialdemocracia como al leninismo. Pero no debemos dejar que sus virtudes nos hagan pasar por alto algunas de sus importantes debilidades. El siglo XX vino acompañado de una progresiva occidentalización del mundo, un mundo donde mayoritariamente se consolidó un Estado complejo y ramificado en la sociedad civil, en el que la burguesía tiene una fuerza social muy superior a la de los países que vivieron triunfos revolucionarios, como los casos de Rusia, China, Vietnam o Cuba. En los últimos años, una ola de amplias movilizaciones y la irrupción de fuerzas de izquierda que disputan electoralmente el gobierno, Grecia, España, América Latina, han conducido a un relanzamiento parcial del debate estratégico. La discusión en curso se desarrolla en lo fundamental por medio de una polarización entre una vía democrática al socialismo y el tradicional enfoque insurreccional que remite a Lenin y Trotsky. Dos modelos alternativos que parecen oponerse término a término. La vía de acceso al poder electoral frente a la insurreccional, el tipo de partido necesario de masas frente al de vanguardia, el tipo de polarización política que se prevé con un conflicto que desgarra por dentro al Estado frente a un combate entre el Estado y un contraestado exterior, y un tipo de régimen político postrevolucionario de radicalización de la democracia parlamentaria frente a la democracia soviética. ¿Qué debates tuvimos en los años 70 por parte de la izquierda mundial? Por ejemplo, el que suscitó el eurocomunismo desplegado en los partidos comunistas de Italia, Francia y España, o la recuperación que se hizo del pensamiento de Gramsci en esos años, la alternativa democrática chilena de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, que ofreció nuevas visiones sobre el cambio,
O, por ejemplo, la Revolución Portuguesa o Revolución de los Claveles de 1974. Y no se digan las aportaciones renovadas de algunos pensadores marxistas sobre el Estado, como las de Poulanzas, la de Miliband, Bussi Glucksmann, Ingrao, Perry Anderson, Mandel, o bien las de las teorías alemanas de la derivación del Estado y los enfoques neofrankfurtianos de Habermas y Hoffe. Mosquera en este artículo advierte que no hay vías democráticas exitosas, pero insurrecciones ni siquiera las hay fracasadas. ¿Cuáles son las hipótesis de Mosquera? Veamos. La primera, en la democracia capitalista no hay adhesión a las insurrecciones y no es esperable una revolución como las de 1917 a 21. Segunda, en la tradición insurreccionalista hay incomprensión del Estado y de la democracia capitalista. Por ello, buscan la destrucción del Estado y su extinción. Tercera, hay una coincidencia entre el leninismo y el socialismo democrático actual, a diferenciar los liderazgos del proceso de cambio radical y los de la organización política de un nuevo régimen. Cuarta, la vía democrática al socialismo, como Poulanzas, antepone la fuerza de las clases sociales a la autonomía del Estado y rechaza la opción de la dualidad del poder. Y quinta, en las democracias capitalistas consolidadas hay una estrategia de lucha dentro de las instituciones democráticas del Estado, junto a un concepto de dualidad del poder sin los errores del insurreccionalismo. Acerca de la interpretación de que no existe una correspondencia absoluta entre la dirección política y sus organismos de la etapa de insurrección o movilización revolucionaria y los de la etapa postrevolucionaria o de ejercicio del poder estatal, Martín Mosquera señala que un poder político democrático y estable requiere legitimación social igualitaria. No puede depender del hiperactivismo de un sector de vanguardia, y mucho menos del hiperactivismo permanente de toda la sociedad. Sobre la relación entre la concepción del Estado y la estrategia socialista en Poulanzas, se establece que el Estado, como el capital en Marx, no es una cosa, sino una relación social, una condensación de la relación de fuerza entre clases. Esto es, que el Estado materializa tanto la hegemonía de la clase dominante como la lucha de las clases dominadas, y es sensible a esta correlación de fuerzas porque dichas clases están presentes en su estructura institucional y en sus políticas públicas, por ejemplo, en lo referente a los derechos sociales y a las libertades democráticas. Según el autor, la concepción leninista de un contraestado obrero dependía de una noción del Estado como mero instrumento de la clase dominante. Pero si se entiende como una relación social, entonces hay que conquistar espacios en su interior y, al mismo tiempo, crear opciones de autogestión y de movilización popular para presionarlo hacia la transición al socialismo. También se destaca que sobre la cuestión de si el Estado tiene un poder propio, Poulanzas, como muchos marxistas, y a diferencia del reformismo socialdemócrata y el liberalismo que ven al Estado como un instrumento neutro, habla de una autonomía relativa del Estado que depende en última instancia del poder de la clase dominante o que tiene como objetivo la persistencia del capitalismo, incluso contra el interés inmediato de los capitalistas individuales. Por lo tanto, el control del Estado por una fuerza socialista requiere de la presión permanente de las clases populares desde fuera del Estado para evitar su derrota por las fuerzas burguesas, es decir, la revolución activa de Gramsci, contraria a la revolución pasiva de la socialdemocracia. En una interpretación discutible, según nuestro punto de vista, Mosquera considera que Poulanzas, tanto como la tradición insurreccionalista, caen en un error, pues no aceptan que existe un poder autónomo real del Estado, que si bien concilia con los intereses del capital, lo hace por conveniencia, pero no obligadamente.
y que asimilar el movimiento de masas en apoyo al control del Estado por una fuerza popular sin pretender sustituirlo, se distancia de la idea de un poder dual que construye un contraestado paralelo. Mosquera arguye, sin convencernos del todo, que se reniega de la posibilidad de imponer en algún momento la democracia directa de las masas en sustitución de la democracia representativa capitalista en manos de una fuerza popular y sus limitaciones, por el riesgo de cancelar el proceso de transición y terminar en una experiencia autoritaria. Sobre este asunto, hay que reflexionar sobre las experiencias de las revoluciones burguesas que Mosquera pone como ejemplos claros y el contraste con las revoluciones socialistas insurreccionales que en algunos casos terminaron con expresiones verdaderamente autoritarias, como el caso de la Unión Soviética en la época stalinista. El autor argentino argumenta a favor de las opciones de doble poder porque, a diferencia de la ocupación de las instituciones del Estado, una opción catalogada como un proceso desde arriba, donde señala que predominan más fácilmente los sectores reformistas, en las instancias de democracia directa o hechas desde abajo, prevalecen los puntos de vista más radicales y revolucionarios y pueden llegar a constituirse en un poder dominante en sustitución de los remanentes de la democracia capitalista. Pone como ejemplos la Revolución Alemana del 23 y la Alianza Republicana de la Guerra Civil Española, que paradójicamente representan dos casos de históricas derrotas. Para Mosquera es correcta la crítica a las tradiciones insurreccionales y la aceptación de que hoy, en las democracias capitalistas consolidadas, la vía democrática al socialismo es la opción que se basa en la lucha electoral apoyada en grandes movilizaciones populares, pero enfatiza la necesidad de construir centros de poder popular alternativo e independiente que apoyen el control del Estado cuando es necesario y lo desborden y lo sustituya cuando sea posible avanzar más. Al mismo tiempo, el autor advierte que los órganos de poder surgidos en el proceso revolucionario no deben ser los mismos que ejerzan el gobierno en el Estado en transición, sino que deben preservarse las instancias democráticas preexistentes, es decir, combinar las formas de la democracia representativa con las de la democracia directa y de la democracia económica en los centros de trabajo. Así pues, llegamos entonces a plantearnos aquí algunas dudas razonables, análisis necesarios y explicaciones posibles desde la izquierda. Desde nuestro punto de vista, no cabe duda del valor que este artículo de Mosquera tiene para el análisis y la explicación de los procesos que se experimentan en las últimas décadas en México, América Latina y otras partes del mundo. Pero conviene resaltar algunos puntos de reflexión y debate como los siguientes. Primero, sobre la concepción del Estado como relación social, nos parece correcto el planteamiento de Poulantzas y en buena medida de Gramsci, es decir, que el Estado, al igual que el capital, no es una cosa sino una relación social. El capital es la relación social entre los dueños de los medios de producción y del dinero y los dueños de la fuerza del trabajo, tanto en el proceso de producción como en la sociedad toda. Por lo tanto, es una relación de clase y una relación de explotación. El Estado también es una relación social, aunque se materializa, se condensa en estructuras, instituciones, discursos, espacios de lucha, etc. Y en su hechura participa la acción hegemónica de la clase dominante, pero igualmente la resistencia y la lucha de la clase trabajadora por sus derechos e intereses. Así, el Estado es un espacio de disputa del poder entre las clases. Sobre la autonomía relativa del Estado, ¿cómo desligar el poder del Estado, lo político e ideológico, del poder de la clase dominante, lo económico? ¿Bonapartismo estatal? ¿Cómo entender la determinación económica del capital en última instancia? Preservar el capitalismo como sistema y sus intereses históricos, incluso contra el interés inmediato de los capitalistas,
Entonces la lucha de clases pasa por la disputa del poder del Estado y la consecución de la hegemonía política. Los trabajadores y los pueblos requieren conquistar el aparato de Estado, el gobierno y los poderes legislativo y judicial, y después el poder de Estado, poder económico, político e ideológico, arrebatándoselo a la clase dominante. Todo ello ganando y reconstruyendo la hegemonía ideológica y política en el espacio de la comunidad estatal. Sobre los procesos revolucionarios del siglo XXI, es evidente que hoy la única opción de los trabajadores y de las fuerzas democráticas y populares, incluyendo a las fuerzas socialistas, es la de la ocupación del Estado y su transformación paulatina a través de la lucha electoral en coordinación con grandes movilizaciones de masas. Sí, evitando radicalizaciones artificiales que desbarranquen los procesos, pero construyendo formas de democracia participativa que puedan convertirse en el mediano plazo en expresiones de un poder popular que abran las posibilidades de transformaciones más de fondo. Por ejemplo, pasar de las políticas antineoliberales a las políticas claramente anticapitalistas y afianzar así el predominio de una verdadera democracia integral, tanto política como económica, es decir, una democracia representativa, una democracia participativa y una democracia directa. Sobre las transformaciones del Estado capitalista, creemos que hay que desarrollar una estrategia de transición del Estado que consolide el poder político creciente del pueblo y los trabajadores, partiendo de la cancelación de las políticas neoliberales y de la instauración de un régimen democrático popular, para hacer transformaciones cada vez más radicales en el Estado. Es decir, plantearse el objetivo político de transitar del Estado neoliberal a un nuevo Estado social con tintes plebeyos, que abra en el mediano o largo plazo la posibilidad de transición del Estado capitalista a una forma de Estado socialista de nuevo tipo, de manera pacífica en la medida de lo posible. Ahora bien, con este planteamiento de fondo, necesitamos proseguir con el análisis concreto de una situación concreta, es decir, pasar al análisis de estos asuntos en los casos de América Latina, de la Europa mediterránea y en particular de México. Como hemos visto, este tipo de razonamientos serios, sistemáticos, con fundamento y sobre todo que refleja mucho de lo que acontece en este mundo del siglo XXI, se vuelven instrumentos importantes en esa lucha ideológica que pasa tanto en la confrontación con los discursos que se imponen por todos los medios de ese poder económico que también se refleja en el poder político y que nos deja a los ciudadanos del mundo en este siglo XXI con muchas limitaciones para poder evitar ese poder, esa fuerza con la que se nos imponen ideas. Sin embargo, este esfuerzo que hacemos es muy redituable cuando tenemos la capacidad de acceder a algunas aportaciones que sí realmente son útiles, valiosas. Ahora, cuando estamos intentando con este tipo de basamentos teóricos, interpretativos, entrar al análisis de situaciones como las que vivimos en América Latina y en particular en México en los últimos decenios y en México en el último sexenio, que fue de una transformación importantísima, histórica, y que todavía tiene fuerza para continuar, cuando menos por otro sexenio, si no es que más tiempo, tenemos la oportunidad de que cada uno de estos asuntos se ponga en juego en nuestra discusión concreta de las situaciones concretas, como bien decía Lenin. Y aquí, en el caso de México, tenemos que tratar de entender por qué conquistar el gobierno y luego conquistar el poder legislativo e inclusive estar en el momento en una reforma del poder judicial es importante, es trascendental porque abre las puertas para iniciar procesos que puedan avanzar mucho más lejos. Y aunque no podamos entenderlo a veces, tenemos que decir que si algo podemos interpretar de la realidad mexicana de los últimos 6 años,
es que nos encontramos en un proceso de transición del Estado. Fíjense qué importante es transitar de un Estado neoliberal, que es una forma del Estado capitalista, hacia un Estado diferente, a un nuevo Estado social, pero que no solamente se parezca al de los años 40 de la posguerra, sino que hoy tenga nuevas características y sobre todo un sello fundamental en la presencia de los pueblos del mundo y en el caso de México, del pueblo mexicano, del pueblo trabajador, y por lo tanto es un tinte plebeyo que le dará otra perspectiva. En eso estamos y hay que entrar entre todos a una discusión enriquecedora, a un debate, a un diálogo fraterno, pero firme y muy esperanzador. Un artículo como este que hemos comentado de Martín Mosquera, que aparece en la revista Jacobin América Latina y que se puede leer gratuitamente en las redes sociales, buscándolo así nada más, o en internet directamente, lo que nos ofrece es la posibilidad efectivamente de pensar nuestra propia realidad y en el caso de México podríamos ubicar qué pasos hemos logrado en estas hipótesis que se plantean. Hemos podido ganar ya el aparato de Estado y el gobierno, como menciona Arturo, incluso esta vez conquistando la mayoría en ambas cámaras y además dándole un revés muy fuerte a esa cooptación que se tenía del sistema judicial. Pero hemos ganado también todos los poderes. ¿Tenemos ya en nuestras manos totalmente el poder político o todavía nos queda pendiente una lucha muy importante a dar contra esas fuerzas oligárquicas que tienen todavía en sus manos los medios de comunicación, que tienen en sus manos las empresas que a veces definen el futuro económico del país al mover sus capitales y desplazarlos hacia otro lado? Y sobre todo, y aquí la invitación que queda para la gente que nos asumimos de una izquierda anticapitalista, pero que hemos asumido que esta vía electoral es la que nos ha llevado a dar estos pasos y que incluso nos asumimos como defensores, incluso algunos activistas de la 4T, de la Cuarta Transformación aquí en México, preguntarnos si tenemos la oportunidad todavía en esta nueva etapa que se abre de esta cuarta transformación, que quienes vienen, el equipo nuevo encabezado por Claudia Sheinbaum, han denominado el segundo piso de esa cuarta transformación, es decir, sobre la base de lo que Andrés Manuel deja. Si tenemos la oportunidad, los activistas de la izquierda actual intergeneracional, de convencer para construir otro poder ideológico, cambiar ya por fin la forma cultural de entender el estar siendo de la política y la participación democrática de todos los mexicanos. Lo tenemos ahí pendiente. Bueno, nos ha dado gusto compartir con ustedes este análisis breve, estos comentarios, y esperamos que muy pronto, además de ampliar el diálogo a mucha más gente, podamos continuar con este tipo de ejercicios. Bueno, esta es la propuesta que hicimos para reflejar unos comentarios sobre el artículo que nos propusimos analizar en esta sesión. Dejamos en tus manos, Nacho, la conducción. Gracias a Tere y Arturo. Un tema pertinente, tiene que ver evidentemente con la cuestión del poder, el tema del Estado, un tema en el que está metido México con una transición que ha sido hasta este momento afortunada entre su primer y su segundo piso de la llamada cuarta transformación y que ha sido un tema fundamental para América Latina en todos estos movimientos progresistas y revolucionarios para que todos han vivido por vía democrática y por vía pacífica. Y es un tema fundamental. Bueno, pues abrimos la ronda de participaciones. Bienvenidos a los compañeros Héctor Pulido, Héctor Mora, Raúl Ruiz, el compañero Leonardo, que se está sumando a este espacio, y un servidor, Ignacio García. Pues está abierta la participación con este tema, con esta discusión que me parece sumamente interesante. Adelante. Parece que Raúl.
No, yo buenas noches. Primero saludarles, ¿no? Buenas noches, Raúl. Tuve el infortunio de llegar un poco tarde y me perdí de la presentación. Llegué por ahí cuando estaban hablando de un artículo que no sé si cita a Nikos Polanzas o están haciendo referencia al texto de Nikos Polanzas, que es muy bueno, ¿eh? Y pues bueno, es una presentación excelente, excelente que toca temas que son dignos de análisis más profundos. Eh, las conclusiones a las que se llegan también son bastante buenas, pero sí llama la atención eh, esta propuesta que se hace sobre una transición de un Estado capitalista neoliberal hacia un Estado más social, pues más socialista, pues, ¿no? Y la pregunta que me surge así de entrada es, teóricamente es posible, pero tenemos los elementos ideológicos, políticos, económicos, sociales, para lograr ese cambio. Yo creo que en esto de la tendencia del poder estamos en pañales. Llevamos un sexenio apenas. La rapidez con que el movimiento morenista llegó al poder, eh, yo creo que hasta ellos mismos los tomó desprevenidos. Nunca en la historia del país se había visto tal ascenso, ¿no? De un organismo político y creo yo que tampoco una figura del peso de Andrés Manuel. Entonces, a mí me parece que México no tiene las estructuras, sobre todo económicas, para transitar de un Estado neoliberal capitalista hacia otro tipo de Estado más de carácter social. Lo digo por lo siguiente. Creo que han observado que en cada una de las reformas que tratan de desmontar en parte el neoliberalismo, la respuesta del capital ha sido no salvaje, han sido escaramuzas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando se dio la reforma energética, primero el combate al guachicoleo, ese fue el primer acto, ¿no? De Andrés Manuel con respecto a los energéticos. ¿Y se acuerdan cómo respondieron? Cerraron la llave, no querían vender, y eso pues, puede generar un caos. Lo mismo pasó cuando hicieron la reforma eléctrica. Vinieron las amenazas de apagón, falta de suministro de energía eléctrica, y lo mismo está pasando ahora con la reforma al sistema judicial. El capital luego responde, especula, ataca el peso, ataca la estabilidad, y por todo lo que se privatizó, por todo lo que quedó en manos de estos oligarcas, eh, es que a mí me parece que es mucho más difícil un cambio. Habrá que ver si en esta segunda parte el Estado retoma las riendas de la economía. Yo sé que son procesos, sé que es un proceso más largo, pero de los artículos que se reformaron en la propuesta de reforma, más bien ya en la reforma, solamente hay una pasadita al tercero constitucional. Lo decía en la primera sesión, habría que desneoliberalizar esta constitución que tenemos. Y para eso pues, hay que revisar varios artículos, todas las modificaciones que se han exhibido en las mañaneras, que hicieron en las Un minuto, administraciones, Raúl. que hicieron de Cedillo, de Salinas y demás. Todas esas reformas hay que desmontarlas. Y la verdad es que la propuesta pues no lo toca.
Y sí, hay que tener pues, el poder político para lograr cambios en la parte económica. Creo que es importante en parte la reforma porque destraba ese nudo de el poder económico y el poder político. Ya veremos cómo se traduce en la realidad, y los efectos que pueda tener, ¿no? Gracias por escucharme. Gracias a ti, Raúl. Continúa Héctor Mora y luego un servidor. Gracias, Nacho. Bueno, yo siento que en principio tiene un poco de trampa el artículo porque nos plantea como si fuera muy vigente una discusión que creo que no lo es tanto. Si es vigente y necesario la discutir si se puede construir el socialismo o un Estado diferente, no me he enterado, a lo mejor falta de información, de que esté así como medio fuerte el debate entre la vía insurreccional y la vía electoral o democrática, porque no hay quien lo esté intentando, quien esté en condiciones de hacerlo, que yo sepa. Entonces, como que no es tan vigente ese debate. El otro, el resto del contenido del texto me parece que es pertinente. Había también otra trampita ahí, que al principio se desliza, que para la vía insurreccional el partido es de vanguardia, es un partido chiquito de vanguardia, y no es cierto. No es cierto. O no necesariamente, pues, es lo que quiero decir. Y el partido electoral tampoco es necesariamente siempre de masas. Por ejemplo, Morena no es exactamente un partido de masas. Es un partido con un monumental apoyo de masas, pero esas masas no están propiamente organizadas ni en ni en torno a Morena, sino a partir del... Creo que se trabó un poco Héctor. Héctor, En esto que es... Héctor, creo que Sí. está fallando un poco tu conexión. ¿Por qué no apagas tu audio para que no se vicie el... Digo, apaga tu video para que no se vicie el audio. A veces sí. Me avisas, Nacho, please. Por otro lado, en este asunto que se refiere al Estado como una relación, eh, me parece que es acertado, pero hay un detalle que nosotros creo que casi no discutimos acá en lo que yo he visto en México, es que tener un gran apoyo electoral e incluso ganar con un margen tan amplio el gobierno, no quiere decir que seas mayoría en todos los ámbitos. La 4-3 es mayoría electoral amplísima, pero no es mayoría en el aparato de gobierno federal. Se tiene el control de la cúpula, pero los sindicatos charros y las tradiciones de trabajo entre los trabajadores y eso, a eso no se le ha podido hincar el diente todavía. No somos mayoría, o la 4T no es mayoría en el ejército. Se tiene el control de la cúpula o un arreglo con la cúpula, pero eso no quiere decir que se tenga la mayoría en términos políticos o político-ideológicos. Y mucho menos somos mayoría en el ámbito económico. De manera que todo el proceso sigue dependiendo en gran medida de la voluntad o la tolerancia de la burguesía, que es la que controla, la que tiene el control de la generación de riqueza. No serán muy productivos los cabrones, pero como se quedan con todo, dependemos de que estén dispuestos a pagar impuestos, de que acepten que se nos paguen mejores salarios para que el proceso siga avanzando. Entonces creo que un asunto importante es reconocer dónde se es mayoría y dónde no se es mayoría. Pero también hay otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito cultural, pues ahí no necesariamente la mayoría es de Morena. Creo que ha habido muchos avances, pero todavía el pensamiento tradicional con el que nos formamos a partir de Televisa y de los medios de comunicación en general y las escuelas en México, pues ahí no se tiene tanta mayoría. La visión más bien individualista y todavía se ve como legítimo la ganancia comercial y la explotación del trabajo,
pues ahí todavía falta un buen rato, ¿no? Un buen de trabajo. Creo que nadie debería esperar que de manera milagrosa todo cambiara de la noche a la mañana, pero hay que ir viendo en este asunto cuántos pendientes tenemos, y son todavía varios. Creo que hay que empezar a plantearnos la idea, creo que entra un poco en consonancia con lo que plantearon en la presentación, de que la viabilidad de un proceso de transformación se tiene que crear, decían, ganar espacios en el Estado, pero se tiene que crear en la propia sociedad. Se me ocurre a mí sintetizarlo como el socialismo se construye desde ahorita Un dentro del minuto. capitalismo. Dentro del capitalismo, no, ni siquiera, no sé si no sea posible, me parece que no, pero no necesariamente es primero destruir todo el Estado capitalista o destruir el capitalismo para a partir de ese momento ponernos a construir el socialismo. Y eso implica que tenemos que empezar a encontrar las formas desde la 4T de construir interés económico, propiedad entre la sociedad, no solo expropiando o no solo quitándose al capital. Bueno, se me acabó el tiempo, pero luego vemos qué más. Gracias, Héctor. Tomaría la palabra. Primero agradecer la presentación de Tere y Arturo. Me parece, como siempre, muy puntual, y que invita siempre a la reflexión, las conclusiones por demás interesantes. El artículo evidentemente es sugerente porque nos coloca en un debate que ya tiene tiempo, en especial en América Latina, porque pues se rompió un paradigma, ¿no? Y el paradigma era que solo se podía acceder al poder de, de manera revolucionaria, por vía violenta, ¿no? Por vía insurreccional, como se dice. Y esta verdad, con mayúsculas, pues se asumía cuando menos desde la Revolución Francesa. Es decir, esta verdad como se entendía y que era muy difícil de cuestionar, eh, se rompe hasta que se fracasa, en este caso, el bloque socialista. En América Latina, las últimas revoluciones armadas, pues fueron la salvadoreña, la guatemalteca, la peruana, y fracasaron, las tres fracasaron. Y a partir de ahí hay un vacío de cómo acceder al poder para lograr transformaciones. Y es a partir del 99, de 1999, con la victoria de Hugo Chávez y el movimiento Quinta República en Venezuela, que se abre otro paradigma. Como bien sabemos, pues el antecedente había sido la vía chilena al socialismo en los años 70, que tiene como su emblema al presidente Salvador Allende. Pero ese era un antecedente y además era una excepción en una época en la que dominaba esta idea de la única vía posible, la insurreccional. Y yo creo que es un debate importante porque eso nos lleva a revisar las revoluciones de entrada. Analizar las revoluciones en el sentido de, si bien la vía insurreccional era prácticamente la única vía, habría que ver qué tan eficaz fue. Si hacemos una revisión de las revoluciones, pues nos vamos encontrando que buena parte de esas revoluciones fracasaron en su intento de toma del poder. Y en los veintitantos años que lleva la vía pacífica y vía democrática, me parece que vamos encontrando muchos mejores resultados, no solamente de acceso al poder, sino de logros desde el gobierno y desde el Estado. Claro, históricamente hablando, la vía pacífica no hubiera sido posible sin la previa, sin el proceso o el periodo anterior de vías insurreccionales. Y claro, esto va a variar según cada país, cada sociedad,
pero nos lleva a esta revisión histórica muy necesaria. Ahora, el gran problema hoy en día es, ya lo estaba mencionando el compañero Mora, si la vía democrática, la vía pacífica al poder, nos va a llevar a precisamente tener un control del Estado y en ese sentido del poder en su conjunto para realizar transformaciones. Pero creo que hay otro problema y creo que el artículo a veces lo da por hecho y es, dice, la vía al socialismo, esta vía democrática al socialismo, pero ¿eso qué significa? Creo que el otro gran problema no es solo el medio para llegar, sino entonces ahora argumentemos qué significa el socialismo hoy en día. Sí se entendería que es el anticapitalismo, es la negación de ese modo de producción y de ese sistema. Pero ¿qué significa? Debería necesariamente significar lo que significaba antes de la caída del muro de Berlín. Hay que interpretarlo de la misma forma, es decir, eh, solo estamos cambiando el medio, pero el fin no se altera. Creo que hay una revisión también teórica muy necesaria en muchos niveles para poder entonces engarzar las dos cuestiones. El medio, cómo llegar y a dónde llegamos. Porque, por ejemplo, la cuarta transformación, pues no tiene ninguna pretensión socialista, sino acaso progresista, como ahora se menciona, ¿no? Pero creo que ahí hay un reto en dos sentidos, ¿no? Bueno, concluiré ahí mi participación. No sé quién más quiera tomar la Y para palabra. este debate, ¿no? Para este, por lo menos este intercambio de ideas. Yo lo veo desde esta manera. Una, digo, no hay un discurso, por lo menos en México, que reivindique el socialismo en ningún espacio, en ningún sentido. A lo mejor en pequeños círculos como este o algunos otros que plantean la vía al socialismo. Esa es como la primera parte que yo quisiera manifestar, ¿no? En América Latina, digo, solo en Venezuela, específicamente con un partido único, y en Cuba tal vez se reivindique esta concepción del socialismo, ¿no? Lo que a mí me parece cuando se habla del socialismo y hablamos de estas definiciones clásicas, que es la antítesis del capitalismo, lo que hemos visto actualmente es que el capitalismo ha generado un proceso de mutación y está en constante hibridación, porque hoy retoma conceptos de la socialdemocracia o del socialismo, y digo, basta ver al gigante comunista China, que es más capitalista que cualquier capitalista del G6, del G7, perdón, y entonces, ¿de qué estamos hablando que hablamos de socialismo específicamente, ¿no? Coincido con Nacho cuando hace el planteamiento de que cuando se rompe este paradigma de que se puede acceder al poder a través de ya no la lucha armada, pues nos planteamos que, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que es la primera revolución del siglo XX, no se plantea un contexto socialista. Y lo quiero mencionar de esta manera porque estamos hablando del contexto del socialismo desde la visión eurocentrista, ¿no? Todo se ha planteado desde esa visión. No hemos planteado, incluso el autor, poco razonamiento hace para América Latina, específicamente sobre qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la corriente de pensamiento o qué raíces de pensamiento puede haber que sean similares a lo que en Europa nace como socialismo? Aquí no se ha generado esto, aquí más bien somos una construcción de conceptos comunitarios, de pueblos originarios, que tienen que ver mucho con ese origen del socialismo, donde se controlan esta parte de los medios de producción, la toma de decisiones, la toma de posicionamientos a través de los consejos, a través de esta democracia, como hoy le llamamos, participativa, pero esta visión que tenemos del socialismo, pues es como volver a retomar esta parte de seguir tomando a Europa como el centro ideológico de lo que pasa, ¿no? Yo creo que hoy la cuarta transformación, pues en ningún momento incluso no se ha decantado como un concepto de izquierda, ¿no? Podemos vislumbrar, digo, yo lo vi ahora que fui al grito,
que la gente ni siquiera va y dice yo soy un agente de izquierda o yo soy un socialista. La gente se dice yo voy y soy un Andrés Manuelista, ¿no? Como que en esa concepción básica. Creo que esta parte de ir tomando esta discusión del socialismo, me parece que, pues como todos los procesos revolucionarios, por lo menos aquí, surgen de la autoorganización, de la movilización que se da en las masas, pero que necesariamente no llegan a convertirse en el poder real. Aquí podremos, ya lo decía muy bien mi tocayo, que podemos tener pues la mayoría electoral, pero no tenemos la mayoría en otros conceptos, ¿no? En otros espacios. Y yo lo veo, por ejemplo, en los medios de comunicación. Podemos asomarnos tanto a la prensa escrita, la radio, la televisión, está dominada por las concepciones de derecha, las concepciones capitalistas. Pocos noticiarios, pocos medios informativos se reivindican con un carácter, por lo menos social, ¿no? Todo es más a la venta del consumo, como un sentido de lo que significa el capitalismo en su máxima expresión. Solo quiero concluir que este debate me parece que es fundamental, es necesario, pero sí habría que situarnos en que por lo menos el grueso de la población eh, desconoce la concepción de lo que es el socialismo, ¿no? Incluso la derecha, cuando lanza sus 30 argumentos segundos. de risa, dicen, es que vamos a ser comunistas, socialistas y todo, y lo mezclan, ¿no? Ni siquiera ellos saben qué es el socialismo. Y hoy menos no tienen ningún referente sobre el socialismo, y por lo menos en América Latina no hay algún referente de socialismo real, ¿no? O yo así lo considero. Gracias. Gracias, Héctor. No sé ahí, Arturo o Tere, adelante. Sí, bueno, es que ponemos una sola, pero brevemente intervengo, luego Arturo. Y me parece que el compañero Leonardo levantó también ahorita la mano así físicamente. Este, Retomando esto que comenta el compañero Héctor Pulido, pensaba mencionarles algunos datos para que además la gente que nos escucha conozca de esta revista, que es en donde viene este artículo al que hoy nos estamos refiriendo, de Martín Mosquera, de Labial Socialismo. Y yo quisiera mencionarles, esta revista nace hace ya más de una década, en 2011, a finales de 2010, en septiembre, por cierto, empieza a surgir, fundada por entonces sigue siendo joven, pero era un jovencititito, apenas recién egresado de la Universidad de George Washington, allá en Estados Unidos, el hijo de migrantes indios que habían llegado desde India a Trinidad y Tobago, luego se van a los Estados Unidos y él ya nace allá en 1989, Bhaskar Sunkara, que pues es uno de los jóvenes de ese momento muy encantados con retomar los estudios sobre teoría marxista y socialismo. Esto quisiera yo enfatizarlo porque estamos hablando del país ¿no? La potencia hegemónica, ese gran imperio que domina, que es lo más antisocialista que podríamos haber conocido aquí en el planeta en este tránsito al siglo XXI, y que sin embargo es en donde se sigue estudiando bastante la teoría marxista. Comparado, por ejemplo, con México, yo no pensaría que hubiera todavía aquí en México tantísimos jóvenes durante una buena parte de estos últimos años que hubieran seguido esta tradición del estudio profundo marxista. Él funda la revista Jacobin, que se edita en el corazón financiero de Estados Unidos y uno de los nodos principales del mundo, Nueva York. Desde ahí se edita esta revista que creo que imprime más de 70,000, 75,000 números trimestrales, que no es poca cosa, ¿no? Tener esa cantidad de seguidores así constantes, además de la revisión en Internet digital que existe.
Y entonces se entusiasman mucho con esta propuesta diversos autores reconocidos de la teoría política, activistas y hoy, por ejemplo, que fundan medios de comunicación alternativos como Pablo Iglesias, el entonces líder de Podemos en España, Slavoj Žižek, este psicoanalista que también mezcla el psicoanálisis con el leninismo, del que dice ser partidario, y así otros teóricos, como acá el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, que sigue siendo un teórico que publica, ya no es el vicepresidente de Bolivia, junto con Evo Morales durante varios años, en fin. Y luego avanzan los años y en 2021 empieza a salir Jacobin América Latina, ya una publicación en español que pueden encontrar libremente en las redes sociales, ir descargando los articulitos diversos. ¿Y qué al respecto? ¿Por qué menciono todo esto? Porque me parece que aquí en México efectivamente ha hecho falta discutir, leer, releer y regresar a estos debates que, como dice Héctor Mora, ya se habían dado hace décadas, pero no, ya no los volvimos a retomar o no con la seriedad o no con la profundidad, porque lo que apremiaba era la resistencia, ¿no? La resistencia al neoliberalismo, los activistas estábamos en eso y ya no en el estudio. Entonces, esta es una invitación a estudiar de nuevo y yo aquí lanzo, ¿no? La propuesta de que, Un minuto. pues, quienes nos asumimos como activistas de esa izquierda socialista, en este sexenio que está por comenzar, dada la situación ya bastante más estable y que no tendríamos, espero, que ocuparnos en estar resistiendo, lo que hagamos sea construir hacia ese sentido. Yo por mi parte quería hacer algunas puntuaciones. Debo decir que yo sí me he dedicado durante muchos años a tratar de entender esta problemática desde la lógica del pensamiento marxista actualizado, por supuesto, a los tiempos de este siglo XXI. Arturo, si te puedes acercar a tu cámara para que los amigos te vean, porque nada más ven la mitad de tu cara. Gracias. A lo mejor, bueno, decía yo que esta temática le he abordado y creo que es importante hacer unos señalamientos. No los voy a desarrollar, no, no es posible, pero los trabajé con cuidado en el libro de Globalización y Neoliberalismo que ha circulado bastante por ahí y en algunos otros artículos, por ejemplo, en la revista de la Unidad de las Izquierdas. Pero una cosa para poder entender qué es lo que hacemos cuando intentamos, ya sea ocupar el Estado capitalista o destruirlo y crear uno nuevo, cualquiera, es entender qué es el Estado. Y el Estado, de manera esquemática, hay que entender que se divide cuando menos en tres manifestaciones. El aparato de Estado, que casi siempre nos referimos a él cuando discutimos la cuestión del Estado, el poder de Estado, estas son las divisiones que hacía Lenin, que Gramsci las desarrolló con un lenguaje distinto y que, por ejemplo, Poulanzas en efecto lo desarrolló de manera más clara ya en la cercanía de la transición al siglo XXI. Y la comunidad estatal. Cuando uno a través de las elecciones hace una conquista de una parte del Estado, no de todo el Estado, es del aparato de Estado, donde podemos ver el poder ejecutivo, legislativo, judicial, las instituciones, etcétera. Pero eso es más fácil de lograr. ¿Qué es lo que hacían las vías insurreccionales? No ir por el aparato de Estado. Ellos iban directamente por el poder de Estado, es decir, arrebataban totalmente el poder económico, político, ideológico de la clase dominante y lo que hacían era destruir parcialmente y reconstruir un aparato de Estado a través de esto. Esa vía ya no existe, sino la vía de conquistar el aparato de Estado y entrar en una disputa que puede ser muy larga o de mediano plazo, eso no lo sabemos nunca, para ocupar o tomar el poder del Estado. Pero esto solamente se logra, y eso bien lo decía creo que Héctor Mora, porque para lograr cualquiera de las dos cosas, primero de alguna manera se tiene que ir conquistando los espacios de lo que es la comunidad estatal, es decir, de esta relación del Estado. Y eso es lo que hemos hecho. Cualquiera podría decir, es que la transformación del Estado neoliberal la empezamos ahora que llegó Andrés Manuel al gobierno. No, tenemos décadas luchando y conquistando parcelas de esa comunidad estatal para generar una fuerza
que permitiera estos triunfos electorales. Bueno, dicho eso, la pregunta que siempre surge es, ese proceso de conquista del aparato de Estado, de disputa del poder de Estado, de construcción de una comunidad estatal que sea cada vez más predominante, ¿puede conducir al socialismo? ¿O no hay otro camino más que en algún momento histórico que puede tardar siglos, se pueda, mediante una insurrección, derrotar de una vez y para siempre al poder del capitalismo, de la clase dominante? Lo que uno observa es que no sabremos hacia dónde llega, pero las transformaciones no necesariamente se quedan atrapadas y eso creo que es una especie de obstáculo epistemológico y a veces cultural e ideológico que tenemos de creer, por ejemplo, y lo digo con todo respeto y fraternidad, porque Héctor lo sabe, Héctor Mora, mi amigo de muchos años, de que yo no creo que el ejército no sea mayoría morena, es que morena no tiene que ser mayoría. Lo que hay que entender es que, por ejemplo, cuando vimos la Revolución Rusa, la hegemonía no era del partido bolchevique, la hegemonía era del proletariado, que era una clase minoritaria frente a la mayoría del campesinado, pero la Un conducción minuto. política la tenía el partido bolchevique. Morena y Andrés Manuel, como el líder, no tienen que predominar porque no son una clase, sino que representan a varias clases o a un pueblo diverso y conducen el proceso. Pero la disputa por la hegemonía es del pueblo frente a la clase dominante. Estas cosas que son teóricas, al momento de hacerlas más concretas, empieza a tener algunos elementos de discusión como los que acaban de decir, pero bueno, esta intervención no me permite entrar a los detalles que yo hubiera querido, pero mejor en una siguiente sí. Gracias, Arturo. Leonardo, adelante. Sí, gracias. Y si Lo nos que das tu dice Arturo apellido para conocerte. Sánchez Rebolledo. Sí, lo que dice Arturo, ¿no? Acerca de que las grandes mayorías son los que pueden hacer las transformaciones y que no necesariamente los partidos son aquellos que, que llegan a tener digamos, la fuerza de transformación. Eh, aquí en México se formó Morena y llegó al poder, creemos que muy rápido, pero no, no fue tan rápido, porque una gran estructura que llegó a Morena ya estaba conformada en el PRD. Se trasladó nada más, casi con muchos liderazgos que ya estaban ahí funcionando, ya estaban trabajando ahí, ya habían hecho, ya tenían alguna experiencia incluso de gobierno. Y, y es importante retomar el asunto del estudio del socialismo, porque, bueno, parecería como de que ya perdió y ya perdió su vigencia y hay que buscar otra alternativa, ¿no? Hay que crear algo nuevo, diferente. Pero creo que lo que hay que considerar es que eh, hay que entender, aparte de estudiar, hay que entender a la población. Porque, ¿por qué llegó Andrés Manuel? ¿Por qué llegó el movimiento al poder? Y no llegaron los socialistas, que habían estudiado tanto. Porque hay mucha gente que estudió mucho, que discutió mucho, que creó grupos, pero al final de cuentas, ¿quién llega al poder? ¿Por qué lo hace? Yo creo que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es conocer a la población, acercarse a ella y saber qué quiere, qué podemos armar con ella, porque siempre estamos, o no siempre, pero en muchas ocasiones se mantienen como grupos cerrados, ¿no? No grupos abiertos a, digamos, a la participación, a la cuestión de, de las colonias, ¿no? Del trabajo social que hace la gente que está trabajando a través de lo electoral.
Muchos buscan un puesto ganado a través de las elecciones y se van a trabajar a las colonias. Seguramente muchos de nosotros no queremos eso, pero sí ellos avanzan y conocen a la gente, saben cuáles son sus necesidades, que lo aprovechen en beneficio personal es otra cosa, ¿no? Pero aparte del estudio, de retomar la organización en grupos, hay que acercarnos más a la población y aprovechar, porque luego aprovechar, digamos, el espacio que da, tal vez el triunfo que ha tenido la cuarta transformación, no tanto Morena, porque Morena es un aparato cerrado que ha ido creando su propia estructura y, y no entra cualquiera a los espacios de decisión, de poder, pero sí pues se puede ir construyendo a través de la cuarta transformación, que es algo mucho más grande. Realmente Morena es muy pequeño. Morena por sí sola no sería capaz de ganar el poder, Un minuto. pero como cuarta transformación se ganó el poder. No se ganó solo como Morena, pero la clave está en entender, creo, desde mi punto de vista, por supuesto, que entender qué es lo que quiere la población y qué es lo que se puede, hasta dónde se puede avanzar con ella. Si se requieren estudios, por supuesto, pero también entender esa parte de la población, ¿no? Y yo creo que por ahí avanzar. Gracias. Gracias, Leonardo. Héctor Mora. Gracias. Bueno, voy a quitar el video otra vez para evitar bronca. Bueno, yo me refería a que Morena, pero me refería yo al movimiento, a la 4T, no tiene mayoría en el ejército y en otros espacios. No tiene que ser el aparato político. No pensaba yo en que militaran o que participaran, sino el conjunto de ideas que dan origen o que van desarrollando ese movimiento, pues es minoría en muchos sectores. Ahora, por otra parte, creo que hay una reacción medianamente eh, fuerte de parte de la burguesía nacional e internacional al proceso mexicano. Y creo que no hay una reacción tan histérica porque lo que se ha logrado hacer, como en otras experiencias semejantes hasta ahorita, es disponer de parte del presupuesto, redistribuirlo, socializarlo, pero no se ha tocado casi ni la propiedad privada ni la ganancia empresarial. Creo que en Venezuela la reacción histérica, loca que luego tienen es por eso, porque allá, tanto declarativamente como también en los hechos, han empezado a abordar esa parte. Entonces, nuestro plazo de recibir una respuesta así de violenta, de histérica, insisto, a el proceso en México, pues es cuando tocas realmente los intereses. Mientras estemos todavía repartiendo lo poquito que ya estaba, que es mucho y que nos ayuda bastante, pues hay una respuesta moderadona de ellos, creo. El asunto es cuando tocas eso. Y creo que entonces la discusión tendría que ser más si es en la vía insurreccional o no, es si puedes construir un sistema diferente o avanzar hacia el socialismo estrictamente en la vía expropiatoria, que era como el paradigma de los socialistas, siempre pensábamos en que hay que llegar al poder para expropiar a la burguesía, o sea, quitarles los medios de producción y apropiárnoslos nosotros. Pero las condiciones actuales, la correlación de fuerzas a la que me refería hace rato y la correlación de fuerzas internacionales, nos imponen buscar una vía intermedia para llegar a lo mismo, no para quedarnos antes, sino para llegar a lo mismo. Es decir, podemos ir construyendo otro sistema sin empezar o sin tener que llegar a la expropiación directa de los medios de producción. Podemos ir construyendo
la propiedad de los trabajadores, los medios de producción de los trabajadores que compitan y disputen espacios con los medios de producción, con los medios de comunicación que ya existen. Yo creo que en eso, que eso tiene que avanzar esto que le llamamos el segundo piso de la 4T. Y si nos fijamos en la tarea que dejó Andrés Manuel para Claudia y el siguiente gobierno, va en ese sentido, desde mi punto de vista. Son una serie de reformas que implican un montón de cambios en las políticas de gobierno que van a ir sentando las bases de socializar la riqueza digamos que está disponible y las condiciones para ir generando nuevas formas de riqueza. Y quisiera terminar esta intervención comentando que, aunque decimos con frecuencia, sobre todo los filomarxistas, nos da luego por decir mucho que esto no es socialismo o el otro no es socialismo o no avanza hacia el socialismo, hay que reconocer que independientemente de esa definición que podamos dar, el proceso de la 4T y la tarea que se tiene de las reformas y lo que viene es socializante. No es lo mismo construir el socialismo que tratar de repartir la Un minuto. riqueza y generar condiciones para una mejor distribución de la riqueza, pero sí es socializante, lo que se ha estado haciendo. No es abandonar el capitalismo, pero sí avanza en el sentido de una mejor distribución del ingreso, todavía muy parcial porque lo que nos estuvieron robando durante más de un siglo, pues está bien cabrón para equilibrarlo, pero creo que en ese camino va. Gracias. Gracias, Héctor. Tomaría la palabra. Creo que el factor, la gran oportunidad que sí abren, entre muchas, ¿no? Que sí abren las revoluciones pacíficas por vía democrática, es la gran participación de las masas, incluso lo precisaba el compañero Leonardo. Esto no podía ocurrir en las revoluciones violentas o insurreccionales, porque ahí el factor precisamente eran los ejércitos revolucionarios o los partidos militarizados, ¿no? O facciones políticas militarizadas. Entonces ahí no podían participar las grandes masas, pues era muy complicado. Participaban ya si acaso, cuando la facción revolucionaria ganadora establecía un nuevo estado o nuevas condiciones de poder, y quizás ahí las masas podrían tener acción, que es algo que en México ocurrió más o menos en la década de los 20, 30. Pero en las revoluciones pacíficas y democráticas el gran factor es la participación de las grandes masas, y eso lo hemos visto permanentemente. Y eso es algo a lo que tenemos que abocarnos, al menos desde las izquierdas, lo hemos insistido mucho, para tomar esa oportunidad, que es una oportunidad histórica, y hacer todo el esfuerzo para trabajar con esas masas, con esa sociedad que se está haciendo presente como sujeto histórico, de todas las formas que sea necesario, ¿no? Ahora, en ese sentido, la viabilidad del socialismo o no dentro de un proceso progresista como el que al menos vive México, pues se va a dar en función de lo que las propias de los pueblos, el pueblo mexicano diga. Si aquellos que consideramos que el socialismo es adecuado logramos llevar esa propuesta, pero vuelvo a insistir, actualizando los planteamientos, pues si ese pueblo que ya está presente en la historia le parece adecuado, lo va a tomar. Y ahí es donde creo que es válida la visión que plantean Tere y Arturo en sus conclusiones de que, pues esto abre la posibilidad de un gran proceso de cambios, ¿no? De ir conquistando poco a poco espacios para lograr una plena conquista del poder y quizás abrir la viabilidad del socialismo. Pero sí creo que estamos todavía muy lejos de eso. Porque faltan muchos aspectos para ello.
De entrada, cómo sortear a una gran burguesía mexicana internacional que se hizo tremendamente fuerte y poderosa después de 3 décadas y media de neoliberalismo. O sea, la burguesía, al menos en México, la burguesía que hoy domina es 5 veces más fuerte de lo que era antes del neoliberalismo. Tan solo lo que tiene control de capital. Entonces, ¿cómo sortear ese enfrentamiento? Pues hasta ahorita, por ejemplo, si tomamos el caso de Salinas Pliego, pues ha sido el cobro de impuestos y la renuencia de él a no pagarlos. Pues eso ha sido una cuestión legal, o que se meten en la lucha político-electoral, pero eso no quiere decir que sea lo único que vayan a hacer. En ese sentido, ¿qué pasa si esas burguesías y esas oligarquías se ponen más agresivas, como lo que hoy ocurre en Argentina? ¿Las masas no van a responder? ¿Eso abriría otra posibilidad de insurrección? O lo que se ha planteado en Venezuela, que ante una posibilidad de agresión externa, las masas no respondan por vía violenta, ya sea a través de las Fuerzas Armadas o de las milicias que también están armadas. Es decir, creo que ahí los poderes que se enfrentan son todavía un dilema que no sé si las revoluciones pacíficas puedan sortear adecuadamente. Eso está por verse. Porque hay insurrecciones pacíficas que sí han llegado al poder, pero lo han perdido. El caso argentino, el caso ecuatoriano, el caso brasileño son muy elocuentes. ¿Pasaría eso en México? Quizás, pero creo que el gran factor será si si se conquista el apoyo de las grandes masas que ahora son protagónicas, ¿no? Bueno, Héctor Pulido. A ver, yo sigo replanteando esto, ¿no? No veo, por lo menos, yo, que haya un planteamiento ni en la 4T, ni incluso en los movimientos progresistas de América Latina, un camino, una guía que diga, vamos hacia el socialismo. No, no lo veo. Eh, lo que veo, por lo menos, después de el avasallante avance de Morena y sus aliados, esto, es una ruptura en la derecha que lo único que a mí me da como un visto es que va a surgir un segmento de ultraderecha que se va a aferrar con un discurso antisocialista, a decir que somos todos chavistas y que somos los partidarios y los herederos de Lenin, ¿no? Es decir, sin una base teórica real, sino solo este discurso, ¿no? Yo lo veo en esa parte. No, vuelvo a repetir, no veo una movilización, por lo menos en el gobierno de la Cuarta Transformación, que plantee direcciones o elementos que intervengan en el control de los sistemas de producción. No veo por ejemplo, una distribución del campo, un relanzamiento de la distribución de las tierras, de la apropiación de los espacios de producción. Digo, con lo que hizo en Segalmex y en algunos otros espacios donde no ha generado como mayor vínculo con la sociedad, sino más bien la estatización de algunos elementos como la creación del Tren Maya, los aeropuertos, pero todo desde la visión del capitalismo, es decir, todo como una inversión, ¿no? Es decir, yo lo veo en ese sentido. Lo que sí veo es que el capitalismo va a seguir mutando. Hoy lo mencionaba y Pedro lo mencionó una vez, lo que decía la ex asesora de Claudia en campaña, ¿no? Es un capitalismo humanista, ¿no? Me parece de lo más ridículo que hoy se esté planteando como el discurso, que somos humanistas con este capitalismo. Se ha planteado el fin del capitalismo durante por lo menos el siglo pasado y principios de pero este no cede, al contrario, está avanzando y está permeando en los nuevos gobiernos progresistas de una manera donde, como nuestro país, que se rige a partir de cualquier movimiento, se rigen los grandes capitales, ¿no?
si no les conviene sus intereses, pues ellos retiran su capital y entonces nos quedamos como en esta desavenencia y no se ha generado desde este gobierno algo que llame o que vincule a un proceso socialista. Creo que eso es lo que yo estoy viendo en esa parte. Me parece que efectivamente sí hay que seguir discutiendo y hay que ir planteando, porque más que una utopía de decir vayamos al socialismo, es cómo hay una mejor redistribución de la riqueza en todos los sectores, ¿no? El asunto de los programas sociales no significa distribución de la riqueza, significa en algunos momentos un paliativo para parar el deterioro social. No se ha consolidado mucho de eso. Hoy efectivamente se han sacado por lo menos a 5 millones de la población de esa extrema pobreza, pero eso no significa que seamos un país que esté avanzando en términos sociales reales. Sigue habiendo grandes deficiencias en donde, por ejemplo, los gobiernos estatales, en vez de apoyar o consolidar todo este discurso que se está generando desde el gobierno federal, pues están caminando en otro sentido, ¿no? Y ya no se diga a los gobiernos municipales que esos ni siquiera idea tienen de lo que están haciendo, simplemente llegan a engrosar las filas de la burocracia. Entonces yo digo que no estamos caminando en un sentido como lo plantea la lectura que nos hicieron favor de darnos Arturo y Tere. Lo que sí me queda claro es que, como lo dice la lectura, que dice Gramsci, ¿no? Que Un el minuto. socialismo lo que está haciendo es entra en un estado complejo del capitalismo y en la democracia del capitalismo. Eso es lo que está haciendo el socialismo. Nada más. Muchas gracias. Arturo, Tere, no sé y quién, nada más decirles que vamos sobre los últimos 10 minutos de esta charla de hoy. Sí, yo Adelante. quisiera mencionar que la caracterización que hace Arturo y que ya habíamos mencionado en alguna ocasión, que lo publicó en un artículo Tere, ponte ante la cámara, por favor. en un artículo de los que publicamos en la revista de Unidad Voces de la Izquierda durante el periodo de la pandemia, con la Unidad de las Izquierdas. Ahí Arturo publicó un artículo en donde dice que lo que México está viviendo es este proceso en esta 4T, en este sexenio de Andrés Manuel, de salida del neoliberalismo, un estado antineoliberal, que Arturo caracteriza como un ir hacia un nuevo estado social con tintes plebeyos, y que lo mencionó ahorita también en esta exposición que hicimos juntos. Ese concepto es el que él trabaja. Y al respecto yo lo quiero retomar para decir algo que yo encuentro ahí, que me parece importante de reflexionar hacia un nuevo estado social. Es decir, no es ya ese estado social, ¿no? Y mucho menos un estado socialista o que pretenda hacerlo, sino efectivamente estamos transitando hacia algo, y es ahí donde veo que las izquierdas todavía a lo mejor un poquito podríamos jalar el timón o proponérnoslo, aunque fallemos en el intento, de que ese estado social se vaya efectivamente a algo mucho más grande que solo la redistribución de algunos de los ingresos que tiene el Estado, y que entre que se sigan yendo por el caño de la corrupción a que le llegue a la gente, sin duda será siempre mucho mejor, el gran logro de Andrés Manuel. Pero no es eso la aspiración que podríamos tener como lo último de ese estado social. Y por último, esto de los tintes plebeyos, pues los tintes yo no puedo dejar de pensarlos sino desde el ámbito del diseño, del arte, ¿no? Y un tinte me suena como una pincelada, un poquito por aquí, un poquito por allá, o algo que cubre, ¿no? Que recubre, pero que no es realmente cambiar toda la estética política de esa distribución de la riqueza. Entonces, me parece que seguimos en ese proceso hacia ese nuevo estado social mexicano, pero que no tiene todavía toda la claridad y la certeza de hacia dónde estaría yendo. De ahí que discutirlo, y desde estas miradas, pues que cuestionan más profundamente qué es ese mundo hacia donde queremos llegar, me parece fundamental. Con esto voy a acabar, sobre todo ahora que el contexto internacional, pues según muchos analistas, se va poniendo cada vez más
y más complicado a la luz de las elecciones de Estados Unidos que vienen pronto y que parece que ahí hay dos fuerzas encontradas, dicen algunos, entre optar por el malmenorismo, el genocidio trumpista, ¿no? De Trump muy arrebatado, o el genocidio pintado de arcoíris de Harris, pero que no deja de ser eso, ¿no? Una mirada de un imperio que se quiere siempre imponer encima de todos los demás. Yo quiero más o menos ir en la misma lógica. Miren, creo que lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en el desarrollo histórico del capitalismo. La cuestión del Estado desde los orígenes del capitalismo, de la acumulación originaria que bien estudió Marx, ha pasado de múltiples formas, desde el Estado absolutista hasta el Estado social. Esto en la posguerra. Y ese Estado social hay que entender que tenía los autores principales que lo han estudiado tanto desde el marxismo como desde otras formas del pensamiento crítico, le dan tres componentes y no hay que olvidarlos. Uno es el estado de bienestar, que a veces se habla como si fuera el sustituto o una mejor palabra para referirse a eso, pero el estado de bienestar se refiere sobre todo a las políticas de bienestar social, a los programas sociales como los que se han aplicado aquí. Pero otro elemento que va acompañando es el Estado interventor. Es decir, cuando el Estado invierte públicamente, regula la economía, controla varios procesos, impone altos impuestos, toda una serie de factores que limitan el funcionamiento del capital y el Estado se fortalece. Entonces, un Estado de bienestar, un Estado interventor y lo que dicen otro es el corporativismo. Pero quiero enfatizar estos dos para señalar que ese tipo de cosas que llevó a la evolución del Estado capitalista alcanzó su nivel más progresista en el Estado social, sobre todo en países de Europa, los nórdicos. Pero, por ejemplo, para que vean ustedes, Inglaterra, antes de las políticas neoliberales de Thatcher, era el Estado que controlaba más ramas productivas, no solamente las estratégicas, petróleo, electricidad, comunicaciones, sino inclusive la industria automotriz, no se diga la industria militar. Bueno, esa evolución tuvo una reversión, es decir, cambió la orientación que había venido cuando se empieza a aplicar el Estado neoliberal. Y eso sucede por muchas razones históricas, entre ellas la derrota de la clase obrera. Cuando uno se propone modificar el neoliberalismo, no es que va a ir hacia el socialismo de manera rápida y automática, sino lo que hace es querer ir a recuperar lo que se había conquistado en el Estado social, donde había una fuerza importante de la clase obrera manifestada en todos los espacios, no solamente los sindicatos, las centrales obreras, sino los partidos socialistas, etcétera. Bueno, si se lograra llegar a ese nivel en México o en el mundo entero, lo que haríamos simplemente es alcanzar el nivel que habíamos logrado en la posguerra de la humanidad. Y después de eso, si ustedes lo analizan, no hay nada más que el socialismo. No hay forma de encontrar algo más avanzado de ese estado social que no sea el socialismo. En alguna forma que hay que discutir, como bien dice Nacho, a qué se refiere. Pero no había otro paso capitalista. Era el socialismo o nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Se revirtió. Y hoy se está intentando que en países como los nuestros, que son los que están a la vanguardia mundial, porque Europa, que tenía esa virtud, está en decadencia total. Inclusive los países nórdicos están eligiendo fascistas para gobernarse y programas que abandonan mucho de lo que habían conquistado. Entonces América Latina está avanzando en eso, a veces más lentamente de lo que uno quisiera, de manera más definida. Pero lo que se tiene como objetivo en el corto y mediano plazo es alcanzar una forma de Estado social nueva, porque no puede ser idéntica a la pasada. Y esa nueva forma del Estado social tiene tintes plebeyos distintos a los que se dieron en Europa. Y entonces eso es el objetivo. Ahora, si logramos llegar a eso, que no lo sabemos, pero hacia allá parece ir el proceso que vivimos en México y que este sexenio nos va a decir si se avanza así, es cuando podemos empezar a pensar que es posible, que es viable el socialismo en forma democrática, aunque si somos realistas, bueno,
En caso de lograr un proceso de naturaleza, ahora tendremos que enfrentar al imperio capitalista más poderoso de la historia de la humanidad. Y ahí no sabemos hasta dónde pueda llegarse, pero lo cierto es que en este momento nuestra capacidad de evolución como pueblo es alcanzar un nuevo estado social y por lo tanto abrir posibilidades que siempre la historia nos dirá si se concretan o no. Pues gracias Arturo, gracias a todos. Pues hemos concluido el tiempo estimado para esta discusión del día de hoy. El tema, pues, todos lo vimos, es sumamente interesante, es un tema actual. De pronto, para las generaciones jóvenes, cuando los más veteranos hablamos de socialismo, pareciera un tema ya rebasado, pero no es así. Son temas vigentes, son temas que se están discutiendo en América Latina y en todos aquellos países donde las luchas sociales, populares, democráticas están avanzando. Pero al final del día, el socialismo tiene que ver con eso, con el cambio. Y estamos viviendo pues un momento, vamos a aludir un poco al presidente, ¿no? Estamos viendo tiempos extraordinarios, fundamentales, y tenemos que estar pues en esta reflexión. Bueno, pues sin más, compañeros, amigos, pues despedirnos de esta sesión del día de hoy, en este seminario que reiteramos es un espacio libre, sin censura, donde queremos estimular el pensamiento crítico, el intercambio de ideas. Aquí cada quien es responsable de sus dichos, pero la construcción de un pensamiento en este caso es colectiva. Y están todos invitados a participar. Pueden participar con nosotros en estas sesiones, solamente comunicándose con nosotros y eventualmente pues participar con nosotros. Los temas pues van a ir variando o van variando, pero el asunto es participar. Pues muchas gracias a todos, bonita noche a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.